El control selectivo es un control más que todo para precaución y para tener limitaciones en el proceso y así evitar, evitar daños como tanto a los operadores como a los equipos. El control selectivo se utiliza en la industria para cumplir restricciones del operador. En este caso, el enfoque se centra en seleccionar y controlar ciertas variables y parámetros críticos, como dije anteriormente, para asegurar que se cumplan restricciones y limitaciones establecidas del proceso de producción. El control selectivo implica la selección cuidadosa de las variables del proceso que son fundamentales para garantizar la calidad de ese proceso. Estas variables pueden ser temperatura, presión gradual, niveles de líquidos, entre otros. Se utiliza la técnica de la realimentación, como se puede ver aquí, como un control predictivo o control adaptivo, para mantener estas variables en rangos óptimos y corregir cualquier desviación que pueda afectar la calidad o el riesgo hacia los equipos y personal. En caso, digamos, de la temperatura, si la que temperatura llega a tener una desviación fuera de lo normal o riesgosa, pues de una se pone una prioridad, un criterio de selección para seleccionar la variable que pueda normalizar y volver al set point de la temperatura. Así se logra una supervisión más precisa y eficiente en ese proceso, lo cual puede resultar en mejoras en calidad de procesos, reducción de costos y mayor seguridad y optimización de los recursos utilizados. Un ejemplo de control selectivo puede ser un sector de control industrial, podría ser el control de temperatura de un horno de fundición de metales. En este caso, la temperatura es una variable crítica que puede ocasionar mucho peligro, que debe mantenerse dentro de un rango específico y para poder asegurar la calidad y eficiencia del proceso. En lugar de monitorear y controlar todas las variables del horno, se aplica el control selectivo, el cual se va a seleccionar, como el nombre lo dice, enfocar principalmente en la variable en la que la temperatura, en la que afecta principalmente a la temperatura. En estos casos se utilizan sensores estratégicamente ubicados dentro del horno para medir y monitorear continuamente la temperatura en puntos claves. Con base a estos datos de temperatura, se implementa un sistema de control que ajusta automáticamente los elementos de calentamiento del horno, como los quemadores para mantener la temperatura dentro de los límites deseados. Esto se logra utilizando técnicas de control como el PID, que ajustan la salida del calor en función de la desviación de la temperatura objetivo. Los tres, los tres puntos principales de control selectivo es que opera para satisfacer restricciones de operador impuestas en un proceso con fines de protección personal del equipo, más para seguridad, un enfoque a donde lo que más importante es en este control selectivo es evitar riesgos y mantener tanto al personal como a los equipos seguros. Otro punto es que para su aplicación se requiere ejercer un control sobre dos o más variables del proceso, ya que si hay una variable pues no tendría sentido, tiene que tener varias variables para que entre ellas seleccionar la que, la que más influye o la más por orden de prioridad. En este caso luego ya se explicará por orden de prioridad alta o baja. El tercer punto es transferir un mando de uno de los lazos de control a otro, cuando hay complicación de funcionamiento o cuando se exija un comportamiento fuera de lo normal, pues se tiene que de una cambiar, transferir ese mando a otro lazo de control para poder evitar digamos, que esa variable se salga del set point y cause daños como al personal como a los equipos. Así se logra conectando la salida de dos controles a un switch selector de la más baja o LSS o de la más alta, ya que el control selectivo utiliza un número de variables controladas superior a las manipuladas. Es necesario utilizar un selector para escoger en cada momento la variable del proceso más adecuada. Por eso el selector de altas se elige con un transmisor de valor de temperatura más alto. El rango de todos los transmisores debe ser el mismo en comparación entre todos los que permiten limitar la variable del proceso con un valor alto o bajo para evitar los daños que pueda ser controlada por la misma variable manipulada. Dependiendo de las condiciones del proceso, generalmente son usados como protección de equipos. El control selectivo se utiliza cuando el número de variables controladas es superior al de las manipuladas.
y es necesario utilizar un selector para escoger en cada momento la variable del proceso más adecuada. Dependiendo de las condiciones del proceso, generalmente son usados como protección de equipo. El selector E de alta se elige en el transmisor del valor de temperatura más alta. El rango de todos los transmisores debe ser el mismo. Comparación entre todo lo que permite limitar la variable del proceso con un valor alto o bajo, pues para evitar daños que pueda ser controlada por la misma variable manipulada. Como podemos ver aquí en el ejemplo, hay varios transmisores de temperatura y hay un selector, ya que como se tiene en la industria, a veces los tanques, como son de gran tamaño, no en todo el tanque se tiene la misma temperatura, por eso a veces se toma el valor mayor que haya en los transmisores. En este caso son tres, entonces se toma el más alto y con ese se realiza el control, ya que al tomar el valor más alto se tiene en cuenta los valores menores a este valor del transmisor. El control selectivo es un método de control enfocado en la protección del sistema en caso de un mal funcionamiento o que las variables controladas se salgan de los límites. Este método de control no está en operación en todo momento, ya que debido al selector entonces se va cambiando el lazo de control. Como ejemplo, se tiene un proceso industrial en el cual se debe mantener el nivel de una solución de cloro cuya concentración es de 50. El tanque de almacenamiento es presurizado y el nivel debe estar en 40%. Este químico reacciona a la temperatura ambiente generando gases de hipoclorito, los cuales pueden alcanzar altas presiones. El rango de los sensores es de 0 a 1000 atmósferas y la presión crítica es de 250. Entonces aquí podemos ver el diagrama. Podemos observar entonces las funciones de transferencia del lazo de nivel y del lazo de presión, adicionalmente la función de transferencia del transmisor. Aquí están conectados los lazos, ingresa al su set point la temperatura ambiente, la cual afecta la presión. Podemos observar de acuerdo a las funciones de transferencia, ya se modeló el sistema. Adicionalmente tiene los controladores, teniendo en cuenta que el control selectivo es donde se conecta cada uno a dos controladores y se escoge un lazo de control. En este ejemplo tenemos el lazo de control de nivel y el lazo de control de presión. Como ya se tiene un valor crítico de presión, entonces de acuerdo a ese valor va a funcionar el selector por alta, en donde vamos a observar el punto crítico es 250 de presión, entonces se hace la simulación con un valor menor para verificar que el selector está funcionando y está en el lazo de control por nivel. Por tal motivo podemos observar aquí en la gráfica que se ve la línea azul, que es el control de presión, la cual no la está siguiendo, sino que está manteniendo el lazo de control de nivel, está manteniendo el valor, el set point. Aquí cambiamos el valor de la presión a 250, como en el selector se puso que tiene que ser mayor solo, no mayor igual, entonces se sigue observando que sigue en el lazo de control de nivel. Ya cambia el selector, como podemos observar aquí se hace la simulación con un valor mayor a 250, el cual ya cambia el selector y sigue el lazo de control de la presión. En la industria se realiza el control selectivo ya que se debe dar importancia a la protección de los equipos y a la protección del personal. Muchas veces hay varias variables, un ejemplo está la parte de la temperatura y la parte del nivel. Entonces si tenemos un tanque donde hay una reacción química, entonces a veces se debe cambiar el lazo de control de la temperatura, ya que si esta aumenta puede haber una explosión y ya dejando a un lado el nivel que se quería tener. Este control en la industria, sobre todo para la seguridad y la protección de equipos y personal.